sur les questions de participation et de mouvements sociaux, particulièrement sur le cas des indignés de Podemos en Espagne. Alors en fait, pour introduire la table ronde, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur la situation espagnole, parce que j'imagine que vous avez suivi ce qui se passe en Espagne, peut-être plus ou moins, au niveau d'information. Donc, quelques éléments de contexte, aussi vous expliquer un peu comment est-ce qu'on va interroger cette situation dans le cadre de ce débat, et puis vous présenter les intervenants. Alors, on a intitulé la table ronde « Des indignés à Podemos et aux municipalités du changement », parce que l'idée, c'est d'interroger en fait un processus de changement politique et social qui caractérise la situation espagnole depuis 2011 et qui ne se résume pas seulement à un parti politique, même si Podemos est l'un des acteurs les plus visibles et les plus emblématiques de ce processus. Alors, pour vous donner quelques repères temporels, le mouvement des indignés, souvent, c'est le début, on va dire, ce processus de changement, même s'il y a des antécédents, on va dire le mouvement du 15e en Espagne, émerge à partir du 15 mai 2011, où il y a une manifestation qui est convoquée par plusieurs collectifs autour du slogan « Ils ne nous représentent pas ». Et ce que vont dénoncer les indignés, en fait, ce sont les défaillances du système politique représentatif, notamment la corruption des élus et leur collusion d'intérêts avec les élites économiques. Et ils vont revendiquer une démocratie réelle. Cette démocratie horizontale, participative, ils vont la mettre en pratique dans des assemblées qui vont fleurir un peu partout en Espagne, sur les places publiques, dans des campements, dans les centres-villes, et puis ensuite dans les quartiers. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette mobilisation, elle n'a pas tout de suite eu un débouché politique institutionnel, loin de là. Les indignés étaient même très critiques à l'égard des partis politiques, mais aussi à l'égard d'autres formes de représentation comme les syndicats. Ils refusaient, par exemple, le principe de délégation de pouvoir, la figure du leader. Mais dès le départ, en fait, ils étaient aussi très divisés sur le rapport avec la politique institutionnelle. C'est-à-dire que certains cherchaient à avoir un impact sur le jeu politique traditionnel en proposant des réformes du système politique. Par exemple, le fait d'avoir un système électoral qui soit plus proportionnel ou mettre en place des mécanismes de participation citoyenne, pendant que d'autres, dans le mouvement, refusaient au contraire de s'investir dans ces débats et préféraient expérimenter d'autres modes démocratiques dans des espaces non institutionnels, par exemple dans les squats. Au cours du temps, au cours des mois, des années, ce mouvement des indignés il s'est transformé et il a donné lieu à d'autres formes de mobilisation. Il a impulsé de nouveaux mouvements sociaux dans les services publics qui sont soumis à des coûts budgétaires. Donc c'est par exemple la marée verte sur les questions d'éducation publique ou la marée blanche sur les questions de santé. Il a aussi renforcé des collectifs existants comme l'APA, la plateforme des victimes de l'hypothèque et le mouvement de lutte contre les expulsions de logement. Et il va aussi déboucher sur la formation de nouveaux partis politiques. Donc on reviendra dans le débat sur les liens entre le 15e et ces nouveaux partis politiques. On verra qu'ils ne sont pas directement issus des assemblées des indignés, mais qu'on ne pourrait pas comprendre leur émergence sans ce mouvement social préalable. Alors, une première tentative de faire un saut politique à partir du 15e, c'est le Partido X, qui émerge début 2013, qui est une initiative qui vient de quelques indignés qui sont très fidèles au principe du mouvement. Par exemple, ils refusent la figure du leader, mais qui est une initiative qui aura un écho assez limité. En tout cas, si on la compare à la deuxième expérience, donc qui est celle de Podemos, qui est lancée le 17 janvier 2014, donc il y a 3 ans, par un groupe d'universitaires madrilènes et militants anticapitalistes, et qui vont appeler dans leur manifeste initial à transformer l'indignation en changement politique. Donc leur objectif, en fait, c'est de faire aboutir les revendications du mouvement social, notamment la lutte contre la corruption et la lutte contre les inégalités, en prenant le pouvoir, en conquête du pouvoir institutionnel.
progression électorale de Podemos, ça va être fulgurante. Aux élections de mai 2014, élections européennes, ils remportent 8% des suffrages et 5 sièges de députés européens. En mai 2015, ils arrivent en 3e position dans bon nombre de parlements régionaux. Et dans le cadre de coalitions d'unité populaire plus larges, ils vont remporter les plus grandes villes du pays. Madrid, Barcelone, La Corogne, encore Cadix. Et puis finalement, ils vont s'imposer comme 3e force politique aux élections législatives de décembre 2015, à 300 000 voix du PSOE, du Parti Socialiste, et donc en remportant plus de 20% des suffrages. Alors, cette percée électorale de Podemos, elle s'est accompagnée d'un processus d'institutionnalisation du parti avec un premier congrès fondateur en octobre 2014, où finalement l'organisation retenue, après beaucoup de débats, ça va être une organisation plutôt verticale, centralisée, avec la figure d'un leader qui a beaucoup de pouvoir. Les cercles qui étaient l'organisation de base de Podemos vont avoir un petit peu moins de pouvoir, et en fait l'objectif prioritaire qui est mis en avant à l'origine de Podemos, c'est alors de construire une machine de guerre électorale pour remporter les élections à venir. Donc on voit déjà apparaître de premières contradictions, de premiers débats en interne qui continuent jusqu'à aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'en parler. Aujourd'hui on est à la veille en fait du 2e congrès national de Podemos, qui va être dans 2 semaines. Ce cycle électoral il s'est refermé. Et il y a des questions qui se posent ou qui se reposent, qui sont des questions de démocratie interne, de structuration du parti, mais aussi des questions stratégiques sur le discours politique et les alliances. Et donc c'est notamment la question qui se pose, quelle est la place de Podemos dans ce processus de changement plus large que connaît l'Espagne. Ce qui est en débat, c'est notamment les relations avec Izquierda Unida. Izquierda Unida qui est la gauche traditionnelle, on va dire à la gauche du Parti Socialiste, qui avait précédé Podemos, et avec laquelle Podemos a fait alliance pour les élections législatives qui ont été répétées en juin 2016. Et donc derrière, il y a des discours qui divergent. C'est-à-dire qu'au départ, Podemos a affiché un discours transversal, inspiré notamment des théories d'Ernesto Laclao et Chantal Mouffe, de dire mettre en avant plutôt un axe le haut contre le bas, le peuple contre la caste, plutôt qu'un axe gauche-droite. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes au sein du parti qui vont défendre plus ouvertement une identité des alliances de gauche. C'est une des questions en débat. Donc vous l'aurez compris, on a énormément de questions à poser à nos intervenants ce soir, parce que les débats sont très vifs, très riches, et ils l'ont toujours été, encore plus aujourd'hui. Mais pour s'inscrire bien dans les objectifs du colloque et puis pour un peu cadrer les choses, on va essayer de les orienter en fait en interrogeant principalement l'influence des citoyens dans les politiques publiques. Et donc on va le faire en posant 3 questions à nos intervenants. D'abord sur les relations entre ce mouvement du 15M et les nouveaux partis politiques, sur ensuite les politiques de participation citoyenne qui sont mises en place là où Podemos ou les coalitions d'unité populaire gouvernent, ou sont dans les institutions, sont forcément gouvernées, et sur les pratiques de démocratie interne, aussi au sein de ces nouveaux partis. Alors pour vous présenter nos intervenants, on a 3 intervenants qui viennent d'Espagne, on les remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir fait le voyage pour venir débattre avec nous. Donc Laetitia Sanchez, qui est secrétaire générale de Podemos à Parla. Parla, c'est une ville populaire au sud de Madrid. Laetitia s'est investie d'abord dans l'Assemblée des indignés dans sa ville avant de prendre part à la création du cercle de Podemos. Et elle fait aussi partie du conseil citoyen régional de Podemos à Madrid. Si vous voulez, c'est l'instance dirigeante au niveau de la région, où elle est en charge des questions de participation citoyenne. Et pour vous dire à Parla la situation, ça fait intéressant parce que Podemos est arrivé en première position aux élections législatives, et par contre, elle est dans l'opposition. Enfin, le parti est dans l'opposition. Alfredo Ramos, qui est avec nous, qui a beaucoup travaillé aussi sur les questions de participation. Il a fait une thèse en cours sur le cas du Brésil. Et Alfredo, il a fait ses études en sciences politiques à l'université de la Complutense à Madrid. Donc il connaît très bien l'équipe fondatrice de Podemos, parce que les universitaires qui sont à l'origine de Podemos viennent de cette université. Et aujourd'hui, il travaille comme assistant parlementaire de Podemos au Parlement régional de Madrid, où Podemos est dans l'opposition, la 3e force.
Et on a le plaisir aussi d'avoir Joanne Soubirats qui va nous permettre de décentrer un peu le regard par rapport au cas madrilène, et puis aussi d'élargir un peu la vision sur ces différents acteurs du changement. Je vous dis, il n'y a pas que Podemos dans ces acteurs du changement. Joanne est professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone, où il travaille sur les questions de politique publique. Il a écrit un livre en 2011 sur la démocratie du commun, et il a pris activement part au processus de constitution de Barcelona en Comú, qui est l'alliance d'unité populaire qui gouverne Barcelone depuis 2015. Et pour échanger avec nos intervenants espagnols, on a le plaisir d'accueillir Patrick Brauzet, qui est président de Pleine Commune et qui a été auparavant député maire de Saint-Denis, où il a mis en place aussi des processus de participation à l'échelle locale, et donc il pourra faire le parallèle avec son expérience d'élu. Donc on va avoir en fait un premier débat entre nos intervenants espagnols qui vont avoir 5 minutes pour répondre à chaque question. On va leur demander d'être rigoureux. Et puis ensuite on donnera la parole à Patrick Brauzet pour qu'il puisse réagir par rapport à leurs propos, et puis on ouvrira le débat. Bon, de ce moment-là, on change à l'espagnol pour assurer qu'ils comprennent bien. Entonces, la primera de las preguntas, ¿no? Antes las anunciaba Luisa muy brevemente, es relacionado, ¿no? Con todo lo que hemos estado viendo estos días, ¿no? El debate, la continuación entre el movimiento popular y el partido político, ¿no? En la intervención introductoria que ha hecho Luisa, ella proponía una interpretación, ¿no? Los nuevos partidos políticos tienen que ver, son resultado de alguna manera del 15M, aunque eso no fuera evidente en el primer momento. ¿Estáis de acuerdo o no con esta lectura? ¿Cómo veis la relación entre las dos cosas? Os pido por favor eso, ¿no? Que respetéis los 5 minutos en las respuestas para que tengamos tiempo después de coger preguntas del público. No sé, el orden, yo creo que da igual, ¿no? Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, gracias por quedaros hasta el final. Y justo comentábamos ahora Leticia y yo que, bueno, que hay poco que añadir después de la intervención de Lois sobre cuál es la continuidad o los conflictos entre el 15M y Podemos, pero intentaremos decir algo nuevo. Para mí el primer elemento de continuidad es que el 15M como acontecimiento que supone un parteaguas, es decir, una ruptura fundamental dentro de lo que es el imaginario sobre la democracia posible en el Estado español, supone, es decir, es inevitable hablar de continuidad en el sentido en que Podemos nace en el ambiente, en la nueva gramática política que el 15M inaugura. Es decir, como acontecimiento genera un nuevo marco de reflexión sobre qué es y qué puede ser la democracia, cómo se pueden ensanchar las fronteras de lo político, dentro del cual Podemos se va a mover sin poder escapar de él, en la medida en que el 15M como un acontecimiento también genera una posibilidad y una trampa, en el sentido en que todo va eternamente a compararse con el 15M. Más allá de esta cuestión de innovación o de imaginación democrática, hay otra serie de elementos que yo voy a hablar fundamentalmente de Podemos, que conozco más que las candidaturas de Unidad Popular. Hay otro elemento que es la cristalización de la crisis del régimen político, del régimen de partidos, de una determinada estructuración cultural de la sociedad española que entra en crisis con la crisis, valga la redundancia, que se inicia en 2008, pero el 15M abre nuevas vetas dentro de esa crisis, vetas en las que Podemos va a encontrar su magna de crecimiento. Y una tercera continuidad fundamental que es, Eloís hacía un comentario específico también sobre esto, que es que el 15M abre la posibilidad política de intervenir en torno a nuevas identidades y saltarnos los clivages o las divisiones clásicas de izquierda o derecha para enfrentarnos a la difícil tarea de construir nuevas narrativas y nuevas identidades para poner en marcha nuevos proyectos de mayoría
más allá de las izquierdas clásicas. Para mí estos tres elementos de vocación democrática, recuperación de la soberanía, serían 4, antagonismo con determinado régimen y la posibilidad de operar en torno a nuevas identidades políticas, son los elementos fundamentales de continuidad. Y luego hay muchos de ruptura. La ruptura siempre se enuncia en esta narrativa post a partir de Vista Alegre. Es decir, Vista Alegre, que es el Congreso Fundacional de Podemos, en determinados casos viene a ser interpretado como una especie de traición simbólica con el 15M. Y por eso yo me refería a que es muy difícil tener al 15M como acontecimiento con el que uno ha de compararse permanentemente. Hay una especie de traición histórica en el cual se acumulan una serie de figuras simbólicas con más o menos realismo, como es el dinamismo de los círculos, una especie de sociedad eternamente movilizada, la ebullición de la imaginación colectiva frente a un supuesto cierre burocrático desde arriba. Esta es una manera muy simple de presentar este conflicto, pero es una manera que a veces aún pesa en términos narrativos. Es cierto que Vista Alegre supone un cierre, una nueva estructuración no tan democrática como se hubiera preferido, pero supone poner en cierto sentido algunos de los gérmenes del 15M ante la ruptura fundamental que supone Podemos, que es el salto a las instituciones. Y ante ese salto a las instituciones, ante las necesidades y el análisis que se hace de ese contexto, se opta por poner en marcha lo que se ha denominado máquina de guerra electoral. Esta es la gran ruptura con el imaginario del 15M. Esa, y que Podemos añade a la gramática política que inaugura el 15M otro nuevo elemento, del cual las izquierdas alternativas desconocían su existencia, que es la posibilidad de ganar, la posibilidad de situar todo este campo de experimentalismo democrático en el centro de las instituciones. Se pueden desarrollar muchas críticas a la máquina de guerra electoral y yo probablemente esté de acuerdo con la mayor parte de ellas. Pero hay un hecho hay un hecho constatable, que es que la máquina, este tipo de organización, supone el gran éxito electoral histórico de los partidos del cambio en el contexto nacional. Esto es un elemento innegable. El resto es un ejercicio de historia contrafactual, muy interesante, ¿ya? Pero historia contrafactual. Y tengo que terminar. Merci, Alfredo. Bien, sí. Bueno, lo primero agradecer a todas las que estáis aquí y a la invitación para participar en este debate, que yo creo que es bien interesante y necesario. Digamos que por poner un poco, siento si repito algunos conceptos, pero es que posiblemente esto pase, porque yo creo que coincidimos en que el contexto previo al 15M era un contexto de descontento con las políticas que estaban haciendo los dos grandes partidos. En España han gobernado el Partido Socialista, el Partido Popular, alternándose en varias etapas, y digamos que ya no distinguíamos quién eran unos y quiénes eran otros, porque al final lo que estábamos sufriendo eran recortes en los derechos fundamentales, recortes, como decía antes Eloís, en la sanidad pública, la educación pública, cosas que vivíamos día a día, cómo se nos estaban quitando. El mensaje que creo que lanzó el 15M era muy grande y era muy simple a la vez. Se decían cosas como: no nos representan, no somos mercancía en manos de banqueros, y digamos que también ponían el foco un poco en mi problema no es mío, no es individual, no es de mi vida, el problema es de todos y de todas, y la responsabilidad no es mía, yo no me quedo sin casa porque soy una responsable, porque no. Resulta que he perdido el trabajo porque hay quienes gobiernan mirando a los que más tienen en vez de a todo el conjunto, ¿no? Entonces, en ese clima de descontento, yo sí creo que tiene un papel central un colectivo joven que impulsa, digamos, el movimiento en un inicio, pero que al final, digamos, lo más potente es que el 15M saca a las plazas, a las calles, a gente muy distinta, de muchas edades distintas, que viene de sitios muy distintos
y que pues a lo mejor como yo, que nunca habíamos militado en un partido político, ya no era algo tradicional de gente muy politizada, muy militante, sino que era gente que simplemente queríamos una vida digna y que nuestros derechos se respetaran, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que el gran salto cualitativo de este ciclo, que empieza con el 15M, es que el sujeto se construye como sujeto de mayorías. Es decir, no me importa de dónde vengas, ni lo que hayas votado, ni lo que defiendas en términos, digamos, concretos, pero resulta que en lo fundamental tú y yo estamos de acuerdo. Entonces, como estamos de acuerdo y como se están vulnerando los derechos de todas las que estamos aquí, vamos a defenderlo. Y digamos que ese nuevo sujeto común, que no se identifica con etiquetas, ni izquierda ni derecha, como decimos, sino que empezamos a decir otras cosas que nos aglutinan en torno a un eje de mayoría, por ejemplo, no sé si lo habéis escuchado, supongo que sí, arriba y abajo, digamos que sirve para crear una mayoría social dispuesta a luchar por sus derechos, ¿no? Esa indignación que se vive en las plazas se lleva después a los municipios. Y en los municipios, en los barrios, al principio, obviamente, con el ciclo, con el auge de este movimiento, hay mucha actividad. O sea, podemos ver en las calles, yo soy de Parla, como decía Lois, ¿no? Y en Parla no se caracteriza a la ciudadanía por participar activamente en las políticas públicas ni en los problemas comunes. Bueno, pues en las plazas de las reuniones del 15M éramos muchas personas, muchas, no sé, 100, 150. Y eso digamos, una población que había tenido un gobierno durante 30 años, que había hecho políticas en contra de que la gente participara activamente, era como para maravillarse, ¿no? Con todo esto, yo creo que hay como una ola de ilusión por un cambio, y que el cambio es posible, porque resulta que somos muchas. Las demandas son bien concretas, nos falta cómo organizarnos. Entonces, digamos que la gente se empieza a organizar tanto digamos que el 15M yo creo que empieza a estructurarse tanto en asociaciones, colectivos, movimientos vecinales, como en la herramienta que surge de todo esto, que quiere poner todas estas demandas que están en las plazas, en las instituciones, que es Podemos. Entonces, Podemos es la parte institucional que sirve a las demandas que estaban en las plazas. Y ya termino diciendo que esto, digamos que la ola de ilusión aterriza en los municipios con un montón de generación de candidaturas de unidad popular, que es verdad que son muy diversas, que cada una es distinta porque cada municipio tiene su realidad, pero que tienen en común, creo, esto que decíamos al principio de vengamos de donde vengamos, lo importante es lo que tenemos en común y lo que nos están quitando. Y tenemos que hacer que la política sea para la ciudadanía y no para las élites. Bien, también gracias por la invitación. Algunos elementos, yo hablo desde la experiencia de Barcelona y por lo tanto, digamos, específicamente intentaré relacionar la pregunta, que es cómo se relaciona 15M en Barcelona con lo que acabó siendo la construcción de este movimiento político, primero llamado Guanyem, y que después tomó el nombre de Barcelona en Comú, que ahora gobierna, ¿no?, la ciudad de Barcelona. De entrada, parece bastante claro que el Barcelona en Comú no existiría sin el 15M, pero el 15M en Barcelona no es Barcelona en Comú, es mucho más, ¿no? Yo creo que esto es muy importante hacer esta distinción, ¿no? Es decir, no sería explicable, ¿no?, la existencia de Guanyem, Barcelona en Comú y Ada Colau como alcaldesa de Barcelona sin el 15M, pero nadie en Barcelona en Comú dirá que es el 15M, ¿no? Y eso creo que también lo podrían decir nuestros compañeros de Madrid o de Parla, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el espacio, o sea, digamos, la candidatura popular, ¿no?, Guanyem, Barcelona en Comú, llena un espacio político que el 15M había, digamos, llenado, ¿no? Es decir, la experiencia política, ¿no? Es decir, yo me acuerdo el día después del 15M, un dirigente socialista catalán, muy conocido, me llamó por teléfono y me dijo: tú que conoces a esta gente, ¿qué quieren? ¿Cómo los podemos incorporar? ¿Y con quién tengo que hablar? Digo, 3 preguntas absurdas, ¿no? O sea, aún no saben lo que quieren, no puedes hablar con nadie porque no hay un representante,
y nunca los podrás incorporar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la lógica, lo que expresa, ¿no? esa situación, ¿no? Es decir, el desbordamiento que significó ahora las plazas del 15M en relación a una situación política antes controlada, ¿no? por los partidos tradicionales. Ese desbordamiento no es solamente numérico de gente, es también de agenda. Aparece una nueva agenda política. Es una agenda política que no está capturada por la clase política profesional. Es una agenda política vinculada a la vida, al futuro de los jóvenes, a la cotidianidad, a las ideas de que el cuidado y las relaciones son también política. Es decir, se expresa una forma de hacer política que no es la habitual. Y por lo tanto, como decía Alfredo antes, hay una nueva gramática política, ¿no? Una nueva forma de entender la política. Tercero, hay un rechazo a la idea de que representación es igual a sustitución. No nos representan, quiere decir, no aceptamos que nos sustituyan. Y no aceptamos que esa representación sea parecida a lo que somos, ¿no? Es decir, ni nos representan porque no hacen lo que dicen, ni nos representan porque no viven los problemas que nosotros tenemos. Están en otro espacio. Yo creo que eso también es algo importante. Por lo tanto, hay una interpelación a la calidad democrática del sistema. Una interpelación en forma de vida y en forma de ética, ¿no? En forma de ética política también. Yo creo que también es muy importante entender que el 15M en Barcelona y la candidatura del 15M, digamos, recoge procesos anteriores que se articulan, ¿no? Un proceso es el V de Vivienda y la plataforma de afectados por la hipoteca, la única pancarta que había en la Plaza Cataluña grande, todas eran pancartitas pequeñas, pero el día 15M, el domingo 15M, la única pancarta grande que había en Plaza Cataluña en Barcelona era la plataforma de afectados por la hipoteca, que nació en el 2009. Por lo tanto, ese es un movimiento popular, ¿no? Diríamos, lleno de inmigrantes, además, porque eran los que más también habían sufrido la situación de las hipotecas, que está presente en el 15M. Un segundo movimiento muy importante es el Free Culture Forum, o lo que podríamos llamar el movimiento de cultura libre, ¿no? El movimiento que tuvo en España la expresión a través de la lucha contra la ley Sinde, ¿no? Y todo lo que significó, por lo tanto, el movimiento más vinculado a los elementos digitales, ¿no? A los elementos de software libre, acabo. El tercer elemento para mí también importante es que hay una interpelación a los que el sistema no había interpelado antes, ¿no? Y eso es lo que hace surgir la candidatura de Barcelona en Comú, porque en las últimas elecciones municipales del 2011 había votado el 50% de la gente en Barcelona. En los barrios populares la participación había sido del 20% y en los barrios burgueses del 80%. Lo que detectaba que si se hacía una buena campaña se podía incorporar, ¿no? a la acción política mucha gente que había quedado fuera, ¿no? Y de hecho las elecciones del 2015 participó 12 puntos más, 62%, pero si miramos por barrios la participación fue mucho más importante, 30 puntos más en los barrios populares y en los barrios burgueses la misma participación. Por lo tanto, la idea era que se tenía que incorporar a la acción política, ¿no? Aquellos que no habían participado antes. Porque de hecho, y con esto acabo, la pregunta que se hizo en 2013, ¿no? Y por eso provocó esta candidatura, fue: si queréis cambiar las cosas, presentaros a las elecciones, ¿no? Pues eso es lo que pasó. Si quieres quédate el micro, propongo que ahora cambiemos el orden, ¿no? Las próximas dos preguntas, ya lo ha dicho Luis, giran sobre prácticas participativas. Primero queremos que nos habléis de las prácticas participativas en los municipios o en las instituciones, y luego ya os preguntaremos por las prácticas participativas en el interior de las propias organizaciones políticas. Sí, en el caso de Barcelona es interesante ver que en el último análisis que se han hecho de cuántos consejos participativos tiene la ciudad de Barcelona, tiene 500 consejos participativos, consejos formales organizados. Y a pesar de esto,
la sensación es que el ayuntamiento, digamos, hacía lo que quería y no había una real participación. ¿Se entiende? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? No confundir participación en políticas con la existencia de consejos formales de participación. Esos consejos formales se han ido acumulando en el tiempo, pero de hecho se convirtieron en no operativos. Eran institucionales, jerárquicos, formales y sin autonomía. La reivindicación de participación era una reivindicación que nosotros la llamamos ahora en Barcelona una reivindicación de coproducción de políticas, no de participación solo. Porque entendemos que la participación tiene una dimensión funcional, operativa y episódica. Es decir, hay alguien que ha definido el problema, hay alguien que ha escogido las alternativas, hay alguien que ha tomado la decisión y hay un momento entonces en que se abre la participación. Pero el problema ya está decidido, la alternativa ya está decidida y es simplemente algo de carácter funcional y operativo. Si hablamos de coproducción es que queremos incorporar, ¿no?, a la ciudadanía en el propio diagnóstico del problema. Y eso implica mayor responsabilidad para la ciudadanía, pero al mismo tiempo una reducción de poder de los políticos electos, ¿no? Es decir, si tú das más espacio para la decisión, tú también tienes que asumir menos, digamos, protagonismo. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Dos cosas voy a destacar. Una es hacer una plataforma digital, como también ha hecho Madrid, ¿no? El Madrid decide, el Cataluña se llama, Barcelona se llama Decidim Barcelona, para, digamos, utilizar algo que también es una tradición del 15M, que es el uso de las redes como un elemento de politización importante, para que todo el mundo pueda participar, no solamente a través de los canales asociativos, sino también de forma individual, pero sin renunciar a la estructura personal, ¿no?, del contacto con las entidades, con las asociaciones, es decir, combinando los diversos canales. Esto se ha hecho en el plan de actuación municipal, que fija los 4 años de intervención municipal, y se hace también en relación a elementos concretos de cambio en los barrios. El Decidim Barcelona como el Madrid Decide son plataformas digitales con software libre y código abierto, que pueden ser utilizadas por cualquier, digamos, municipalidad en el resto de España. Y el otro elemento importante, y acabo, es el intentar mantener la tensión entre el dentro y el fuera. Es decir, no pensar en términos solo de cambio desde la institución, sino mantener la tensión con el exterior de la institución, ¿no? Es decir, como dijo el alcalde de La Coruña, ¿no?, el día que en la institución no nos veamos a nosotros mismos como intrusos, ese día estaremos perdiendo nuestro rol, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay desahucios, ¿no?, es muy curioso ver que algunos concejales del ayuntamiento hacen un tuit diciendo: esta mañana va a haber un desahucio en tal calle, os pedimos que acudéis porque nosotros no podemos pararlo, sin vuestra ayuda no podremos parar este desahucio. Esto es algo insólito, ¿no?, que desde la institución se esté llamando a la movilización en relación a un tema sobre el cual no se tienen competencias, pero que es importante que la gente se movilice. Mantener la tensión del dentro fuera es un elemento también clave en el sentido de participación. Sí, yo, por poner un poco la situación de Parla encima de la mesa, que es el municipio del sur de Madrid que comentaba Eloís, en Parla no gobernamos. En Parla gobierna el Partido Popular, que es el partido el partido que también gobierna a nivel estatal y que nunca antes había gobernado nuestro municipio. Por eso, paradójicamente, se da la situación que comentaba de que Podemos es primera fuerza en nuestra localidad, pero sin embargo gobierna el Partido Popular. Bueno, no da para analizar el porqué de esta cuestión en 5 minutos, pero digamos que la composición de la corporación del municipio es el PSOE con bastante... El PSOE es el Partido Socialista, que había gobernado hasta ahora,
bastante penalizado por la ciudadanía en las últimas elecciones, ya que es la causante, bueno, le atribuimos la responsabilidad de la situación del municipio. Tenemos 600 millones de euros de deuda, tenemos un exalcalde que fue detenido, y bueno, en fin, bastante ejemplo parla de la gestión de estos partidos, de corrupción, de desigualdad y digamos que de cierta manera se penalizó así, pero hay dos candidaturas en Parla que surgieron a partir de que veníamos hablando de este ciclo de cambio y de la ilusión, que fueron bueno, pues las dos más votadas, pero aún así gobierna el Partido Popular. Entonces, ¿qué hacemos desde nuestros sitios para promover las prácticas de participación en la ciudad? Es un poco confrontar también o poner en relieve las cosas que deberían hacerse y no se hacen, porque, por poner dos ejemplos concretos, el Partido Popular, por ejemplo, pone bastantes problemas para que los colectivos se reúnan en espacios públicos, entonces limita, por supuesto, la participación a colectivos además que llevan reuniéndose muchos años, porque antes han hablado de la plataforma afectada por la hipoteca, en Parla tienen bastante actividad. Sin embargo, en los últimos meses no podían reunirse en un espacio público porque, según el reglamento de participación ciudadana, deben ser una asociación registrada, con lo cual, como la PAA no es una asociación y no quiere serlo porque tiene sus motivos y tiene su asamblea donde deciden las cosas, queda fuera de lugar, ¿no? Entonces, digamos que entre otras cosas luchamos para que esas cosas dejen de pasar y también pedimos implicación de la gente en lo que tiene que ver con la economía de la ciudad y los presupuestos. Porque, como os digo, Parla tiene una situación económica de quiebra y si nosotros y nosotras no sabemos dónde está el dinero que se debe y dónde se ha invertido y quién ha decidido que se invierta ahí y qué queremos hacer con lo poco que tenemos, pues creemos que no vamos a salir de esta situación. En cuanto al reglamento de participación ciudadana, estamos haciendo uno alternativo. Estamos en colaboración, los círculos de Podemos. Los círculos son como la unidad más pequeña de organización que tiene Podemos. Es donde milita la gente cuando quiere participar en Podemos, lo más cercano que tiene es un círculo. Los círculos, junto con las candidaturas, estamos haciendo una propuesta de reglamento para llevarlo a la comisión correspondiente que quiere ser participado. Estamos recogiendo propuestas de la gente sobre cómo debería ser un reglamento de participación ciudadana, que vaya más allá también de la implicación de asociaciones y colectivos, sino que la gente que puede no estar asociada también tiene que tener voz en determinados asuntos y sobre todo también, que ya se ha comentado, que los consejos sectoriales, que digamos que son el ámbito donde, o el lugar donde se encuentran asociaciones y colectivos que trabajan sobre determinados temas, no sean meramente informativos ni consultivos, sino que decidan y que la gente pueda participar en ellos sin que tengan que estar registrada. Otra cosa que también pedíamos y que creemos que es importante tiene que ver con los plenos municipales, los plenos donde se toman las decisiones que tienen que ver con la gestión del municipio. No nos parece un asunto menor que deban ser atractivos para la gente y que la gente pueda acudir y no solo también escuchar, sino tener voz en los plenos. Por supuesto, los plenos deben ser en horario de tarde, porque si no la gente por las mañanas tiene sus tareas y no puede acudir. Y digamos que todo lo que tiene que ver con favorecer la participación de cuanta más gente posible va en la línea de lo que vamos defendiendo, ¿no? Parece también un asunto menor, pero muchas veces la normativa, otra propuesta que llevamos es que la normativa la normativa jurídica que rige la organización municipal sea accesible para la gente, porque mucha gente quiere saber cómo poder participar en el ayuntamiento, o cómo poder registrar un documento, o cómo poder hacer cualquier gestión, y sencillamente el lenguaje no es accesible para todo el mundo. Para ahora tenemos una tasa de inmigración bastante alta, cerca de un 30% también, con lo cual creemos que hay que tender a la diversidad, no solo diciéndolo, sino haciendo cosas coherentes. Y después, por último, también por unir un poco con la parte más que me corresponde como secretaria general de Podemos, desde los proyectos Hacemos, que son un proyecto que son proyectos que se hacen con los excedentes de los salarios de los diputados y diputadas de Podemos, que se ponen en manos de proyectos sociales que presentan colectivos, ¿no? Bueno, pues en Parla estamos intentando crear un proyecto de asociación, una plataforma común de todas las asociaciones que quieran registrarse en ella
Bueno, simplemente con una plataforma digital en la que cada una pueda poner información de lo que hace, de dónde se reúne, y buscar un lugar común de encuentro entre ellas y para la gente. Y bueno, son un poco iniciativas que desde la oposición que nos toca podemos ir poniendo en marcha y que esperemos que esta oposición sea corta y que en el siguiente periodo electoral no estén más caciques en el municipio. Pues yo voy a empezar recuperando justo lo que Leticia acaba de decir del espacio de la oposición, en la medida en que me parece, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ahora mismo es un espacio más interesante políticamente de lo que ha sido en los últimos 20 años o en los últimos 30 años incluso, en la medida en que casi todos los gobiernos eran gobiernos de mayoría, con lo cual el trabajo parlamentario era un trabajo bastante infructuoso y con escasísimo impacto. Hoy por hoy, en la oposición, es un espacio en el que todavía se pueden hacer algunas cosas. Y este es el escenario en el cual nosotros pensamos las herramientas participativas que ponemos en marcha. Escenario que nos ha permitido, entre otras cosas, tener una de las leyes de identidad sexual más progresistas del país, una muy buena ley de LGTB-fobia, parar determinados desarrollos urbanísticos y una ley de pobreza energética que estamos a punto de conseguir aprobar. Este es el escenario en el que podemos pensar la participación más allá de lo que podría ser una versión meramente destituyente de pensarla, o de crítica al gobierno de pensar la participación. El otro escenario tiene que ver con cómo organizamos el trabajo de los diputados en la Asamblea de Madrid, cómo lo organizamos internamente, que es una división muy simple y la verdad es que nada original. Su trabajo se organiza de dos maneras. Una sectorial que cubre toda la Comunidad de Madrid, es decir, yo pongo como ejemplo, yo soy el diputado de Sanidad y este es mi tema para toda la comunidad, pero aparte también tengo un trabajo territorial específico, es decir, yo soy el diputado del municipio de Parla o de un distrito en concreto de Madrid y ahí presto especial atención a cómo determinados temas se cruzan en torno a demandas territoriales. Inicialmente podríamos presuponer que esta dimensión territorial hubiera sido la dimensión más acorde para poner en marcha determinadas herramientas o dispositivos de participación ciudadana, pero ha resultado ser todo lo contrario. Y aquí hay determinadas autocríticas que nos tenemos que hacer. En primer lugar, no siempre es interesante para muchos de los diputados ponerse a hacer trabajo de territorio y no muchas veces es sencillo para los diputados ponerse a hacer trabajo participativo. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el territorio es un espacio donde se dan disputas muy fuertes en torno a la legitimidad de los actores que pueden intervenir en él o convertirse en representantes de. Es decir, no es extraño que existan conflictos a la hora de que alguien, un diputado de la Asamblea, quiera llevar o trabajar con determinadas demandas frente a otro tipo de actores del territorio. El tercer problema es que es muy complejo, o por lo menos no hemos sabido hasta ahora abrir espacios de participación ciudadana de partido, por así decirlo, es decir, abrir espacios en los que generar un entorno plural de discusión que no venga muy marcado por el hecho de que es un diputado o una diputada, o que es la organización de Podemos, quien quiere poner en marcha ese espacio. El cuarto problema deriva en parte de ese, que tiene que ver con la interacción con los dispositivos de participación que ya existen en los territorios. Es decir, cómo añadimos una dimensión regional a un presupuesto participativo que se está haciendo en un municipio y que discute fundamentalmente sobre el elemento municipal. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de cuestión? El trabajo sectorial se ha revelado muchísimo más fecundo a la hora de poner en marcha, no lo llamaría dinámicas participativas en el sentido en el que eso supondría dotarles de una sistematicidad y de un grado de consolidación que no es el que tienen exactamente. Me encantaría llamarles coproducción, como ha dicho Joan, pero son más
digamos, espacios o voluntades de diálogo abierto con la sociedad civil a la hora de construir diferentes propuestas. Si pienso en la ley de violencia de género o en la propia ley de violencia o en la ley contra la pobreza energética, el proceso suele ser ya muy similar. Es decir, talleres, encuentros, debates con diferentes actores para elaborar esas propuestas. Muy cortito, ya no solo se trata de manejar la tensión entre el adentro y el afuera, sino abrir el adentro en muchas ocasiones para permitir que el afuera entre de otras maneras diferentes a las que solía hacerlo. Nosotros, aparte de haber elaborado una ley de participación ciudadana, que ahora tendrá que entrar a trámite parlamentario, una pequeña iniciativa que hacemos es que nosotros tenemos 4 preguntas de control parlamentario cada semana. Una de esas preguntas no la decidimos nosotros. Se mete dentro de una plataforma telemática, hay diferentes preguntas, se votan y el desarrollo definitivo de la pregunta y la réplica, que son una conversación de 3 minutos, la realizan el diputado o diputada responsable de ese tema y la persona o personas que han propuesto. Y esto nos permite introducir parte de ese afuera en el trabajo de la Asamblea. Muchas gracias. Tercera y última de las preguntas a los invitados españoles, complementaria con esta anterior, ¿no? Las prácticas participativas al interior de la organización. Eloís, en su intervención, ya ha planteado ahí las contradicciones, ¿no?, entre ese movimiento original que era muy reivindicativo, muy purista, si se quiere, ¿no?, en cuanto a reivindicar la horizontalidad, y una organización política que, por lo menos a nivel nacional, ha terminado adoptando otro tipo de prácticas, se ha convertido en esa maquinaria de guerra electoral, ha adoptado cierto componente caudillista. ¿Cómo se ha vivido eso en los diferentes niveles y actividades? Bueno, yo antes he defendido la máquina de guerra electoral, pero es evidente que es necesario abandonar la máquina de guerra electoral, es necesario salir del marco de Vistalegre, y hoy fundamentalmente nos encontramos con un debate que tiene que optar entre una de las grandes preguntas que podríamos hacernos si tomamos como referencia el imaginario que el 15M despliega, que es qué significa democratizar un partido político, que son, en cierto sentido, o la literatura nos enseñaba que son las organizaciones antidemocráticas por antonomasia, o continuar con lo que hasta ahora, o lo que en la actualidad se ha convertido en un modelo de cesarismo plebiscitario bastante alejado de ideales democráticos. Como en 5 minutos es prácticamente imposible exponer el campo del debate, yo aquí voy a hacer un poco una cierta declaración de parte. Es decir, yo voy a exponer algunos de los elementos que me parecen más interesantes dentro de las diferentes apuestas que hoy están sobre la mesa sobre cómo debería de ser Podemos. Salir de este cesarismo plebiscitario, en primer lugar, implica no abandonar, pero desplazar de la centralidad en términos de organización democrática aquellos elementos que se han basado fundamentalmente en formas de participación individual, como son las consultas y las iniciativas dentro de Podemos, porque si hay un elemento fundamental que la literatura nos enseña, es que cesarismo y consultas derivan fundamentalmente en reforzar precisamente el cesarismo, es decir, por reforzar la centralización y por reforzar el liderazgo. Una de las cosas que ahora estamos pensando, por ejemplo, es cómo podemos hacer que las consultas, que en cierto sentido se han convertido en una especie de referendos sobre determinadas ideas y no permiten expresar la diversidad interna de Podemos, pueden adquirir calidad deliberativa mínima. Y a este nivel replicamos, o vamos a intentar replicar algunas de las cosas que ya se hacen, que es unir a las consultas jurados elegidos por sorteo que establezcan un dictamen sobre aquella temática sobre la que se quiere consultar, como una manera muy sencilla de ilustrar la diversidad en torno a Podemos. El segundo elemento tiene que ver con salir de estos elementos de participación individual para
apostar por elementos mucho más sistematizados que nos permitan construir fraternidad y que nos permitan sobre todo construir comunidades políticas colectivas más densas y que tengan un espacio fundamental en el que plantear cuáles son las grandes decisiones que Podemos tiene que tomar. Eso en Madrid lo llamamos Asamblea Ciudadana en Movimiento, ahora a nivel estatal lo vamos a llamar Conferencias Ciudadanas. El tercer elemento tiene que ver con abrir Podemos, con ensanchar Podemos, con hacer que en Podemos todas aquellas personas que pueden aportar algo o quieren aportar algo tengan una posibilidad para hacerlo que antes no tenían. Y Podemos ha desperdiciado muchísima de la inteligencia colectiva que tiene dentro, pero desperdicia mucha más de la que está fuera. Y esto es un elemento fundamental dentro de lo que tiene que ser la democratización de un partido. Dispositivos concretos, una cosa que en Madrid llamábamos consejera 36, que ahora vamos a llamar consejera 130, que es es decir, el establecimiento de un lugar permanente para que actores externos puedan hacer propuestas a la dirección del partido, o otra cosa que llamamos laboratorios de innovación política, que son episodios muy concretos con una duración temporal cerrada en el que para resolver problemas o necesidades de elaboración política podamos abrir espacios de debate con gente de fuera para definir esos elementos. Esto puede ser desde elaborar una política de gestión de residuos sólidos urbanos a desarrollar una aplicación para mejorar los sistemas telemáticos de participación en Podemos. Y el último elemento, de los que me va a dar tiempo de decir, que ya veía por ahí aparecer la mano, es que gran parte de la democratización también tiene que ver con generar arraigo territorial, y eso tiene que ver con dotar a los círculos, que son la base del arraigo territorial, de herramientas y posibilidades de intervenir en el territorio. Es decir, porque eso, volvemos a insistir como en esta cuestión de que la democratización no es solo de abajo arriba, también es un elemento de dentro afuera, es decir, de expandir nuestras posibilidades de trabajo político. Bueno, yo coincido bastante con Alfredo en las apuestas que ahora están encima de la mesa para intentar hacer de Podemos una herramienta más democrática. Y yo también defendí y defiendo que en su momento, en el periodo concreto, era necesaria poner en marcha la máquina de guerra electoral que nos permite tener la posición que tenemos ahora en cada ciclo electoral que hemos afrontado, pero que ahora, y creo que también es con un gran consenso, atravesamos otro ciclo distinto que requiere otras apuestas distintas y que, conscientes de que hemos dejado de lado y haciendo autocrítica, digamos que por el camino hemos perdido democracia, ahora vamos a pues hacer todo lo posible por hacer esa herramienta que recupere, digamos, ese elemento central de la participación de, como decía también Alfredo, vengas de donde vengas, te sientas o no de Podemos, aquí tienes tu espacio de participación ciudadana, ¿no? Yo, por rescatar algo que me parece crucial en esta nueva etapa que se abre, es digamos que para mí profundizar en empoderar a la gente tiene que ver con esta construcción del movimiento popular, que es lo que muchas veces comentamos, pero que cada una también lo interpretamos de manera distinta. Digamos que yo creo que ya el tiempo de movilizarse permanentemente en las calles no es el que estamos viviendo. Estamos viviendo, obviamente hay que movilizarse por los derechos que nos están quitando porque aún continúan, pero construir movimiento popular es hacer más allá que ir a manifestaciones o que defender los derechos de manera puntual. Construir movimiento popular es que los círculos, que la gente que participa en Podemos, puntualmente o permanentemente, pueda hacer cosas útiles para mejorar la vida de la gente del barrio. Y para eso en Podemos tenemos que poner herramientas concretas al servicio de los círculos. Por ejemplo, que los círculos puedan tener, porque a día de hoy no tenemos, financiación propia. Es decir, que podamos decidir qué hacemos con los recursos que tenemos los círculos. Que podamos tener sedes abiertas a la ciudadanía, que no tienen por qué ser sedes de Podemos como tal, sino lo que llamamos moradas.
un espacio abierto y además con tintes culturales que permita actividad múltiple a mucha gente, que al final lo que consiga sea generar un espacio común donde nos encontramos, donde pensamos juntas y donde crecemos y nos construimos. Y creo que para eso, o sea, a nadie se le escapa que lo que estoy diciendo pasa porque el municipio tiene un papel central en esta nueva etapa también. La descentralización, no solo en tener más recursos, hacer cosas útiles a nivel de municipio y de barrio, sino también en tomar decisiones de la organización. Las decisiones ya no se deben tomar. Y yo soy también miembro del Consejo Autonómico de Madrid, pero las decisiones tienen que tomarlas los municipios, sobre todo las decisiones centrales tipo las que están por venir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en los próximos ciclos electorales? En los municipios decidimos no concurrir con el nombre de Podemos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues cada municipio tiene esto también es personal, total, mi opinión, cada municipio tiene sus características propias, cada municipio decida. Entonces yo creo que ahora toca pasar de lo que decimos, de una organización que no digo que no tenga herramientas de participación, sino todo lo contrario, creo que es un ejemplo de cómo se puede participar en política desde muchos puntos de vista distintos, pero creo que no se puede limitar a hacer consultas, no se puede limitar a hacer plebiscitos, sino abrir de verdad la toma de decisiones real y la descentralización a los territorios. Y pasa por lo que he dicho antes, y poco más. Sí, una vez más, la situación en Barcelona y en Cataluña es distinta. De hecho, Barcelona en Comú es una organización que admite la multipertenencia, ¿no? Por lo tanto, hay gente de Podemos y que es de Barcelona en Comú, hay gente de EUIA que es de Barcelona en Comú, es decir, son distintas organizaciones políticas que han confluido en Barcelona en Comú y ha confluido gente que no era de ninguna organización política. Por lo tanto, la diversidad interna es muy amplia y esa gente que forma parte de otras organizaciones políticas tienen sus propias reuniones de organización política. Por lo tanto, es un poco un lío, ¿no? O sea, la estructura es bastante compleja, ¿no? Porque sí que han desaparecido estos partidos a nivel de Barcelona y porque están todos juntos en la zona común, pero siguen existiendo a nivel de Cataluña. Y ahora hay una confluencia política en Cataluña para crear otra organización que se llamará, seguramente, a lo mejor no sé, Cataluña en Comú, ¿no? Que es la que se está construyendo desde abajo también a través de un proceso participativo de las distintas organizaciones, pero también de gente que no es de ninguna organización. Esto es importante entenderlo, o sea, se ha siempre querido evitar la coalición de partidos. O sea, no es una coalición de partidos que se unen en un partido nuevo. Es una estructura de ciudadanos que se agrupan, algunos organizados y otros no, creando una estructura desde abajo, ¿no? A partir de un programa que se discute, que se está discutiendo ahora. Mañana se presentan las primeras aportaciones, el domingo, perdón, y acabará el día 1 de abril en una asamblea que aprobará la construcción de ese nuevo sujeto político, donde hay gente de Podemos y gente de otros grupos, ¿no? Y gente que no es de ningún grupo. Bueno, yo creo que esto es interesante, digamos, como proceso que en parte intenta ser mimético al que se hizo para la creación de Guanyem y de Barcelona en Comú. Segundo aspecto, es una estructura muy horizontal, porque la propia generación, que antes decíamos del 15M, es decir, el Partido Popular o el Partido Socialista tuvieron que contratar community managers para relacionarse con las redes. Guanyem, Barcelona en Comú, es un partido de community managers, ¿no? Es decir, y por lo tanto esto se nota en la estructura también organizativa, es decir, sin Telegram o sin WhatsApp o sin las redes no funcionaría, y esa es una estructura mucho más horizontal que las estructuras jerárquicas tradicionales, para bien y para mal. Para bien y para mal. A pesar de todo, es cierto que Barcelona en Comú tiene una líder indiscutible, que es Ada Colau. Pero esto no quiere decir que Ada Colau vaya a presentarse a las elecciones en Cataluña. Hay otros líderes, Xavi Domènech, que está apareciendo. Es decir, también hay un poco la sensación de que se tiene que ampliar y pluralizar el ámbito de los liderazgos. Tercer aspecto,
la feminización de la política. Esto es un aspecto clave, ¿no? Y dentro de las reuniones quisiera destacar un elemento curioso, que es que siempre hay alguien que está contando cuántas mujeres hablan y cuánto tiempo hablan. Y al final de la reunión se habla de cuánta gente, cuántas mujeres han hablado, cuántos hombres, cuánto tiempo han hablado, y solo en la última reunión ganaron las mujeres. Bon, merci à tous pour vos interventions. Maintenant, on va faire, avant de donner la parole à la salle, la dernière question à notre invité français. Les différentes questions qui se sont abordées ici se posent aussi en France. Il y a entre le mouvement social, les partis politiques, les pratiques participatives, la démocratie interne au parti. En quoi l'expérience espagnole peut-elle inspirer la gauche française? Pas seulement pour les élections présidentielles, mais aussi au niveau local et pour les moyens termes. Bonne question. Toute petite. C'est très, très compliqué de répondre comme ceci. Je vais peut-être... excusez-moi si je fais peut-être des zooms, mais c'est pour réagir effectivement et voir quel enseignement on pourrait tirer. D'abord, il faut avoir en tête que ce qui s'est passé au niveau des indignés et de Podemos en Espagne a intéressé une partie de la classe politique française. En tout cas, une partie de la classe politique de gauche en France. Cela étant, c'est d'autant plus vrai que si on prend l'origine des indignés, on retrouve un petit peu le petit pamphlet de Stéphane Hessel, Indignez-vous, et qui trouve ses racines compris dans des actions, des luttes qui ont été menées en France. Avec Stéphane Hessel, on a lutté très souvent ensemble sur la question notamment des sans-papiers. Et donc c'est la façon dont ça a été, le peuple espagnol s'est accaparé, en fait, cette question d'indignez-vous a été pour nous très intéressant. Deuxième remarque, il y a des choses qui... Alors, je suis qui et d'où je parle? Président des communes, vous l'avez dit, c'est un territoire populaire, composé de 136 nationalités, qui a tout un passé ouvrier, qui aujourd'hui est en profonde mutation, et qui se pose depuis un certain temps les questions de participation de la population à la construction des politiques publiques. C'est pour ça moi j'ai été maire de Saint-Denis pendant 14 ans, et pendant ces 14 ans, on a essayé de mettre en place des politiques de démocratie participative. On a beaucoup travaillé avec Porto Alegre, notamment avec les forums, dans le cadre des forums sociaux mondiaux, et même bien avant, puisqu'on avait des relations avec Porto Alegre avant. Je vais tenter de dire que la crise de croissance qu'a Podemos nous interroge aussi. Parce que on se dit, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de reproduire les mêmes travers que les partis politiques traditionnels? Peut-être avec des nuances, y compris par rapport à ce qui a été dit, notamment sur le fonctionnement en réseau. Mais la question de la verticalité, vous l'avez posée, elle est réelle. Et moi, je reste convaincu que le mode d'organisation vertical, donc le parti politique, et c'est pour ça que j'ai quitté le Parti communiste il y a maintenant, je ne sais plus, 10 ans, je crois. C'est ça, j'avais fait mes 37 ans et demi pour pouvoir prendre ma retraite. Donc j'ai quitté le Parti communiste aussi pour cette raison-là. Au-delà du problème de fond que je pouvais avoir, c'est que je considérais que toute organisation politique aujourd'hui, telle qu'elles sont structurées, ne correspondent plus aux enjeux et à la façon dont on doit travailler sur les problèmes démocratiques. La question de la démocratie horizontale, elle pose la question ensuite de la représentation, enfin, ce qu'on évoquait. Et moi j'ai noté des choses que je trouve intéressantes. Représentation, c'est par remplacement. Et ça veut dire donc qu'il faut sans doute que l'on pose comme un principe, et ça serait quelque chose, une proposition fondamentale dans la démocratie aujourd'hui, c'est la durée des mandats et le nombre de mandats. Non-cumul, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans, 70 ans, 71 ans, 72 ans, 73 ans, 74 ans, 75 ans, 76 ans, 77 ans, 78
et non aux possibilités de se représenter tout de suite dans un mandat qui suit un premier mandat, qui est obligation d'interruption de mandat. C'est sans doute la meilleure garantie pour que, effectivement, la question démocratique qui est posée et finalement d'appropriation par l'ensemble des citoyens du fait politique puisse se concrétiser d'une manière très précise. Deuxième ou troisième remarque, c'est amusant parce que j'ai l'impression que des fois, excuse-moi Laetitia, hein, mais quand tu as parlé des cercles de pouvoir, j'avais l'impression de retrouver les cellules de base du Parti communiste français. Voilà. C'est-à-dire que la question de comment tout ceci remonte, et donc dans cette verticalité, qu'est-ce que ça produit au sommet et comment c'est intégré. Troisième chose, c'est est-ce que l'objectif des mouvements sociaux, des associations, et ça c'est une question que vous avez tranchée, doit être de pénétrer les institutions? C'est une vraie question. Est-ce que aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est pour bouleverser effectivement le monde institutionnel, c'est de le subvertir d'une autre manière, et pas en rentrant dedans. Parce que la question, Johan et Alfredo n'étaient pas vraiment d'accord, d'après ce que j'ai pu comprendre. Johan disant maintenir la tension entre l'intérieur et l'extérieur, et Alfredo disant permettre l'entrée de l'extérieur dans l'intérieur. Personnellement, je suis plus d'accord avec Johan. Parce qu'une fois qu'on fait l'entrée de l'extérieur dans l'intérieur, l'extérieur devient l'intérieur. Et il faut recréer de l'extérieur. En tout cas, il faut permettre à nouveaux extérieurs de pouvoir repénétrer aussi. Et donc la question est bien en lien avec cette question de l'institutionnel. Est-ce que l'objectif, est-ce que c'est le bon objectif? C'est une vraie question que je pose. Je dis ça y compris en lien avec... Je repense toujours à ce petit bouquin, non, il n'est pas petit d'ailleurs, le bouquin d'Éric Dupin qui s'appelle Les Défricheurs, et qui montre tout un tas d'expériences de gens qui ont désespéré de la politique au sens institutionnel, et qui finalement considèrent que le changement, ils le font là où ils sont, dans leur environnement, et sans s'occuper de l'institution. Ce qui serait intéressant, c'est de voir tous ces morceaux de défricheurs, enfin, toutes ces actions de défricheurs, quand on les met ensemble, qu'est-ce que ça peut produire? Et est-ce que ça peut produire un nouvel institutionnel? Tiens, quand Laetitia, tu disais faire converger des gens de tous horizons sur la base de valeurs fondamentales avec des objectifs partagés, c'est peut-être ça aussi qu'il faut réussir à organiser. Enfin, dernière chose, oui, il faut faire de la co-construction, de la coproduction. Et quand Johan dit que c'est pas simplement dans la recherche de solutions, mais c'est aussi dans le diagnostic, c'est important. C'est-à-dire le diagnostic, il doit être partagé. Parce que si on part d'un mauvais diagnostic, la co-construction, elle n'apportera pas la solution au problème. Quel est le rôle de l'élu là-dedans? Parce que moi, j'étais militant syndical, associatif, politique, je suis maintenant élu depuis un certain temps. Voilà. Je reste convaincu que le rôle de l'élu, il doit être de faciliter l'intervention citoyenne, avant toute chose. Et peut-être que sa première responsabilité, c'est de permettre effectivement que des contre-pouvoirs puissent exister, que l'organisation d'initiatives non institutionnelles puisse être mise en valeur, et que finalement les propositions qui peuvent venir dans le cadre y compris de projets institutionnels doivent être intégrées. Avec une limite. La limite, c'est que l'on considère qu'il y a, à mes yeux, plusieurs expertises. Il y a l'expertise citoyenne, il
il y a je dirais l'expertise, encore que ce n'est pas une expertise, celle de l'élu, c'est plutôt une vision, c'est-à-dire un projet. Et quand on appartient à un parti politique, on peut encore espérer qu'il y ait des projets différents. Voilà. L'expertise du technicien, dont on ne peut pas faire fi. Et puis, je dirais, l'expertise de ceux qui vont avoir aussi à gérer un équipement, un espace, dans tout ce qu'on va réaliser. Et c'est peut-être dans ces conditions-là qu'au finalement on construira une ville, et puis au-delà de la ville, une autre politique, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans toutes ces expériences, c'est le fait même que Madrid, c'est pas Barcelone, Barcelone, c'est pas Cordoue, Cordoue, c'est pas etc. C'est comment on produit une autre politique qu'au niveau local, qu'au niveau municipal. Et c'est peut-être aussi la difficulté qu'a eu Podemos dans les élections, des élections nationales. Comment on construit un commun, un collectif qui dépasse les enjeux locaux, parce que c'est ça, je crois que c'est toi qui l'a dit tout à l'heure, Laetitia, c'est pas des programmes, mais des réponses que l'on élabore. Donc les réponses, elles doivent être aussi des réponses à l'échelon national et aussi à l'échelon international, parce que la politique, elle se décline de l'international jusqu'au local, et l'intervention sur le plan international, il faut aussi la construire. Écoutez, hein. Je ne sais pas si c'est pas mal, mais c'est tout ce pour le moment. J'ai pris une note de là. Oui, juste par rapport à ce que disait Joanne sur Barcelone Comú et la façon dont ça s'est construit. C'est des choses qu'on a déjà fait en France. Moi, j'ai monté une liste municipale qui n'a été, loin de là, heureusement d'ailleurs, pas composée de membres de partis politiques, mais de représentants de la vie associative, de la société civile, même des gens qui s'étaient impliqués, par exemple dans les démarches quartiers que l'on avait créées et dans leur participation au budget participatif. Donc c'est des choses qui existent déjà. Mais ce n'est pas une garantie, cette façon de faire, ce n'est pas une garantie de vie démocratique pour autant, parce qu'une fois que le citoyen lambda, non membre d'un parti politique, est rentré dans l'institution, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'intérieur et l'extérieur, il est l'intérieur. Et lui-même peut des fois être encore plus, j'allais dire stalinien, enfin bref, plus stale que l'élu membre d'un parti politique. En tout cas, il peut être plus rigoriste et moins accepté, finalement, l'intervention citoyenne à partir du moment où lui-même citoyen est rentré dans le jeu institutionnel. Donc tout ceci est vraiment à articuler. Et je reste convaincu que c'est dans une nouvelle organisation de réseau horizontal qu'on trouvera la réponse aux questions que l'on vient d'évoquer. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on pose vraiment d'emblée la question du mandat politique pour que justement on soit dans la représentation et pas dans du remplacement, surtout quand le remplacement devient un poste de titulaire. Voilà. Permanent. Merci Patrick. Alors, on donne la parole à la salle. S'il vous plaît, des questions courtes, alors on pourra en prendre plus. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très enrichissantes et vous représentez, en tout cas les expériences espagnoles sont suivies de près en France et d'ailleurs bien au-delà de la France, en Europe. Et merci pour tout ce que vous faites parce que ça représente dans le monde actuel, entre les nouveaux nationalismes ou la poursuite de l'orthodoxie néolibérale, une des voies qui nous permet de continuer à agir. La question que j'aurais, ça concerne, est-ce que vous avez travaillé la question des nouveaux leaders,
vraiment au niveau du leadership. Et là, dans cette question du leadership qui traverse finalement vos questionnements au-delà même de la question horizontale, verticale, finalement, les leaderships, souvent, les leaders, ceux qui émergent, parfois, ils sont dus à leur charisme, on va dire. On est souvent dans les groupes, peut-être la personne un peu charismatique ou celle qui a développé des capacités de leadership un peu charismatiques comme ça, et c'est la personne qui se retrouve peut-être mise en avant. Et il y a un certain nombre de travaux qui cherchent essayer de passer du leadership charismatique, qui a beaucoup de limites, au leadership démocratique. C'est-à-dire des personnes qui sont moins la personne qui se met forcément, elle, en avant, mais qui est capable de faire émerger d'autres leaders au-delà. Donc je me demandais si vous avez travaillé cette question du leadership, parce que je pense qu'elle est tout à fait centrale. Bonjour à vous. Moi j'ai une question simple. Vous en Espagne, comment vous voyez le mouvement qu'il y a en France actuellement depuis le 31 mars dernier, c'est-à-dire le mouvement Nuit debout? Comment ça se voit de chez vous? Et après, par exemple, de chez vous, question aussi, est-ce que depuis que vous avez créé votre parti avec le soulèvement, est-ce que ça a dissuadé des gens de vous suivre, ou est-ce que ça a apporté autre chose à la population? Et par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce que vous avez mettez d'autres choses en place sur le terrain pour faire vivre la parole citoyenne? Voilà, c'est à peu près en résumé. Alors, moi, c'est pas vraiment une question, c'est un appel. Merci pour ce retour d'expérience. Le 22, 23, 24 septembre, je vous annonce un grand rassemblement de toutes les listes participatives qui vont se lancer à la conquête du pouvoir pour les municipales en 2020. Ça sera aussi un rassemblement pour tout ce qui est tous les mouvements du type table de quartier et Nuit debout, qui se pose aussi la question de la prise de pouvoir par les citoyens. Et j'en profite pour lancer cet appel-là, et en même temps, à l'écoute de ce que j'ai entendu ici, de me dire que c'est peut-être le moment aussi pour le monde universitaire et les chercheurs de venir se joindre à nous dès le départ. J'ai Loïc à côté de moi, qui était venu nous voir il y a 2 ans. Peut-être qu'il nous fera l'honneur à nouveau d'être parmi nous pendant ce rassemblement-là. Et peut-être, pour ne pas tomber dans l'écueil qu'on vient de voir avec Podemos, que l'universitaire soit au service et en travail associé avec ses habitants qui se lèvent aujourd'hui, qui se mettent debout, plutôt que de tomber dans une dérive où finalement c'est le monde universitaire qui réinvente un parti politique, peut-être parfois au détriment du mouvement de base. Voilà. Donc j'appelle à ce travail associé les 22, 23 et 24 septembre, peut-être à Saillant ou peut-être ailleurs. Voilà. Oui, j'en profite. J'aurais voulu savoir quelles étaient les relations, la position, la perception que vous avez du Chiapas et de ce qui se passe là-bas, autour justement des questions de participation, de prise de participation des citoyens et de déspécialisation de la politique, de déprofessionnalisation. Ce que vous en voyez, ce que vous en pensez, et si vous êtes en dialogue, parce que je sais que l'expérience zapatiste a dès le début appelé à l'échange international. Donc voilà. Alors, je voulais aussi vous remercier parce que c'est quand même super excitant du point de vue français d'entendre tout ça. Je sais qu'il y a des interrogations, des doutes du côté de Podemos en Espagne. Et honnêtement, c'est quand même un vent de fraîcheur du côté français qui fait du bien. Moi, la question que j'avais, c'est quand même une surprise. C'est-à-dire qu'au regard de l'ADN démocratique de Podemos et des autres listes, au fond, Madrid et Barcelone devraient être aujourd'hui des laboratoires de démocratie radicale totale. Ça devrait être les nouveaux Porto Alegre. Et si j'ai bien compris ce que vous nous disiez, c'est pas le cas en fait. Ce qui est quand même à désespérer de la démocratie participative, c'est-à-dire que même quand Podemos est au pouvoir, au fond, les formes de participation institutionnelle demeurent relativement limitées. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas entièrement saisi les lignes d'explication. Est-ce que c'est lié justement aux formes démocratiques internes à Podemos notamment, même s'il ne gouverne pas seul? Comment expliquer au fond ce peu d'intérêt pour la démocratie participative et les transformations des façons de prendre des décisions au niveau local dans ces 2 villes-là, qui semblent quand même extrêmement surprenantes. Bon, une petite question aussi, c'est là, sur le fonctionnement du parti, si j'ai bien compris ce que vous disiez au fond, là Podemos est en train de passer à un autre moment.
un autre temps, qui n'est plus celui de la machine de guerre électorale, mais autre chose. Mais en même temps, est-ce que c'est quand même pas le lot de tous les partis politiques à un moment de continuer à jouer le jeu des élections? J'imagine qu'en Espagne, comme ailleurs, il y a des élections tous les ans, en fait, ou presque. Et donc, est-ce que vous n'êtes pas condamné, à partir du moment où vous avez accepté la forme parti politique, à jouer ce jeu-là? Alors j'imagine qu'on peut jouer plusieurs cartes en même temps, mais est-ce que ça va être possible de revenir en arrière et de faire autre chose que d'être une machine de guerre électorale? Merci Julien. Moi juste une question et une réflexion. La première c'est Joanne, c'est la question. Il y a aussi le processus des candidatures unités populaires qui ont joué un rôle, pas forcément à Barcelone, mais dans tout la périphérie de Barcelone, voire dans la Catalogne. Et je voudrais savoir comment sont les relations, en tout cas, parce que c'est aussi une démarche de politique par en bas, qui est avant les indignés et avant, etc. Enfin, donc voilà ce que Joanne puisse me dire. Et la deuxième réflexion, c'est une réflexion, par contre, je pense qu'en France, on a trop tendance à dire Madrid, Barcelone, Saragosse. Vous avez oublié Saragosse. Valence, mais même Valence est différent. C'est tous des processus différents dans les villes. Et pour bien connaître Saragosse, parce que j'en suis, Saragosse, c'est pas Barcelone, qui n'est pas Madrid non plus. Et je trouve que ça, et c'est pas Podemos. Et pour le coup, les gens de Saragosse, nous ne sommes pas Podemos. Comme nous sommes Saragosse en commun, nous ne sommes pas Podemos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas Podemos dans d'autres moments, mais ils n'ont pas gagné la ville en tant que Podemos. Ils ont gagné la ville en tant que Saragosse en commun. Et ça, c'est très important pour eux, parce que de ce que j'avais lu, Podemos et Pablo Iglesias avaient dit ça, nous ne sommes pas créés pour gagner le pouvoir municipal. C'est une autre structure, c'est un autre combat. Pour le coup, moi, ça, c'était une des nouveautés qui m'avait le plus plu dans ça. C'est-à-dire que le national, c'est pas le local, et je partage ce que dit Patrick sur le lien local global, mais il y a des rassemblements autres possibles au niveau local. Et voilà, je finis ça, je tiens vraiment à le dire, parce que je trouve qu'on a fait vraiment cette confusion en France. Et non, il faut vraiment se mettre dans cette idée que la ville de Saragosse n'est pas tenue par Podemos. Voilà. Peut-être encore deux ou trois questions. Hein. Il y a encore 3 demandes de parole, et puis après on va laisser nos intervenants. Brièvement, est-ce qu'une influence du printemps arabe est-il possible sur le mouvement 15e? L'influence? La dernière, oui. Il y en a encore 2. 2, d'accord. Alors, je vais faire l'avant-dernière, et c'est pour que Joanne Soubirats compte les paroles des femmes et des garçons. J'ai aussi une question. Il y aura un deuxième tour. Non, en fait, c'est dans le prolongement de la question sur le leadership, et en particulier sur Barcelone, puisque là, il y a visiblement quand même encore une logique de plateforme et une leader. Donc, c'est une question qu'on s'est posée hier sur cette articulation entre la logique horizontale et le leadership. Donc là, il y a bien une situation de ce type. Alors, voilà, comment ça marche, pourquoi ça marche, et puisque la question, vous avez aussi mentionné le poids du féminisme, quand même, de ces réflexions, est-ce que ça tient au fait que ce soit une femme ou pas? Est-ce que ça mérite même qu'on se pose la question? En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dernière question. Oui, donc en rebond à ce qu'on vient de dire, et puis effectivement au paradoxe qui a été soulevé par rapport à l'évolution de Podemos, etc. Mais est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est, je dirais, une projection de ce qui peut arriver à tout ce qu'on est en train de se dire depuis hier, et tout ce qui est en train d'émerger autour effectivement des mouvements citoyens, par rapport au fait que finalement, on entend parler beaucoup de pouvoir, en fait. C'est-à-dire, on veut le pouvoir, on parle du pouvoir d'agir, on veut rendre le pouvoir aux citoyens. On parle du pouvoir, mais on a l'impression que finalement, tous ceux qui parlent du pouvoir ne s'intéressent qu'à une chose, c'est au pouvoir. Le pouvoir de l'autre, le pouvoir qu'il faut prendre, le pouvoir qu'il faut rendre. Moi, je me souviens que j'étais au tout début du collectif Pouvoir d'agir à sa fondation.
en tant que citoyen, et pour être citoyen engagé, etc. Et je leur disais tout le temps, mais le pouvoir, vous parlez du pouvoir, vous allez donner le pouvoir d'agir, ça. Et puis les gens qui étaient là n'étaient pas du tout représentatifs des gens à qui ils allaient rendre le pouvoir. Alors tout le temps, je leur disais, mais bon, vous êtes là, dans vos bureaux, vous voulez rendre le pouvoir à des gens. Sur le terrain, vous savez, il se passe plein de choses. Hein. Déjà, ce serait bien d'aller sur le terrain et puis d'essayer de faire remonter, comme disait M. Braouzek, les initiatives, etc. Bon. Cette question du pouvoir, elle est quand même effectivement de nos gènes démocratiques, c'est-à-dire que est-ce qu'on est en train de refaire toute l'histoire de France avec finalement une classe moyenne supérieure, pour dire les choses rapidement, qui a les codes de la société, donc la bourgeoisie, de gauche, et qui veut effectivement prendre le pouvoir, l'oligarchie, etc. Et pour ça, elle utilise ce qu'elle appelle les classes populaires, sans du tout être représentative de ces dernières lorsqu'elles s'expriment, et lorsqu'elles théorisent, et lorsqu'elles montent des mouvements. Est-ce qu'on en est là ? Alors, si jamais on en était là, mais je dis bien si jamais, parce que peut-être que je me trompe, est-ce qu'on pourrait décaler le sujet pour essayer d'éviter que, effectivement, tout ce qu'on se dit là, il y ait un nouveau Podemos français qui devient effectivement un nouveau parti pseudo-démocratique, etc., et qui finalement rejoue le fait effectivement que c'est essentiellement une classe qui essaye de prendre le pouvoir et qui est obsédée par la question du pouvoir sans jamais poser la question des enjeux. On peut passer des heures à parler dans les ateliers sans parler de la question de l'alimentation. Comment on a fait en 50 ans pour perdre notre capacité à se nourrir par nous-mêmes? C'est quand même le fondement de beaucoup de choses. Parler effectivement de l'accès à la santé et l'éducation, etc. Comment on peut faire pour parler des heures sans parler des sujets, des enjeux, des questions communes, des causes communes? Comment on reconstruit et qu'on arrête de s'opposer en permanence à des postures d'élus, etc., de citoyens? On est tous des citoyens. Un élu, j'aimerais juste rappeler un chiffre, il y a 620 000 élus en France. On parle toujours des 50 qui cumulent les mandats, soi-disant. Mais est-ce qu'on parle des 620 000 élus qui ont entre 0 et 200 € d'indemnité par mois pour assurer un mandat pendant 6 ans et qui ont des responsabilités qui peuvent être extrêmement importantes? Le fait de se positionner par rapport à la gestion de l'eau sur son territoire, c'est pas rien. Bon, l'éducation, etc. Donc à quel moment donné on parle des enjeux et on arrête un tout petit peu, 2 secondes, de parler du pouvoir? Bien, ça vous fait quand même pas mal de questions, donc bon courage. C'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de questions et très intéressantes, mais on ne peut pas rester plus de 20 minutes, alors c'est exactement 5 minutes pour chacun. Bueno, voy a empezar por las preguntas que tenían que ver con Madrid como laboratorio de democracia radical posible o no. Y voy a hacer algunas apreciaciones a favor y otras en contra. A favor, es cierto que hoy por hoy sí que se han puesto en marcha determinados dispositivos de participación. Tenemos presupuesto participativo como la estrella de los mismos. Empieza a haber un sistema de descentralización de foros locales en los distritos que además está planteando la tensión la cooperación entre la participación a nivel distrital y la participación a escala municipal, y hay numerosos procesos de consulta o coproducción de determinados planes, no lo llamaría planes urbanísticos, pero intervenciones urbanas. Esto por una parte, es decir, empiezan a existir determinados procesos y determinadas apuestas por poner en marcha iniciativas de participación. Por otra parte, sí que es cierto que la gran parte de estas iniciativas suponen en primer lugar una ruptura con todo aquello que hasta 2011 se había pensado en términos de participación en España. Es decir, aquí tenemos a los dos Joan, y otros tantos que ayudaron a reflexionar sobre la democracia participativa en España durante muchos años, y al menos en el caso de Madrid nos encontramos con una ruptura en términos, podríamos incluso planteárnoslo de cultura política, sobre los aprendizajes del pasado frente a los dispositivos que se ponen en funcionamiento actualmente. Es decir, en Madrid uno ve claramente cómo los hábitos del concejal de participación son aquellos que más están condicionando el tipo de dispositivos que se ponen en marcha. Es decir, no existe ningún espacio de codiseño de cuáles pueden ser los dichos dispositivos. Sí que este proceso se ha empezado a dar en los foros locales, que han tenido un proceso más largo de elaboración de su reglamento y que pueden plantear innovaciones diferentes a este tipo de intervenciones que han sido más
más urgentes. Sobre si Podemos puede o no democratizarse, para mí yo creo que sí, y sobre todo tiene que democratizarse. Es decir, no hay posibilidad de permanencia ni posibilidad de ganar si no se democratiza. Si la apuesta o los dispositivos que estamos poniendo en marcha son o no los correctos, no lo sabremos. Sobre liderazgos y feminismos. La primera reflexión fundamental que existe respecto al liderazgo tiene que ver con aquello que Leticia ha puesto sobre la mesa, que es como sobre la necesaria feminización de la tarea de los liderazgos. La necesaria feminización de toda la organización, evidentemente. Y eso tiene que ver con determinados tipos de liderazgo. Es decir, no es para nada igual el liderazgo de Ada que el liderazgo de Pablo, aunque podríamos considerar que son dos liderazgos muy carismáticos. La parte democrática de los liderazgos no solo tiene que ver con una cuestión de voluntad personal, tiene que ver también y mucho con la existencia de una organización que obligue al liderazgo a ser democrático. Por cerrar, porque no me debe quedar nada de tiempo, sobre primaveras árabes, zapatismos, creo que hay un elemento fundamental en la biografía de muchas de las personas que componen Podemos, que es que se han nutrido de determinadas experiencias que son parte de ese ADN democrático que hoy se pone en marcha o se intenta poner en marcha. Es decir, el mundo de la imaginación democrática existía antes del 15M y yo, por ejemplo, durante muchos años de militancia en los movimientos sociales, los zapatistas eran una parte fundamental de la manera en la que pensábamos, y creo que muchos de sus interrogantes siguen siendo parte de esa imaginación política. Vale, ha habido un montón de intervenciones, yo voy a intentar, no sé si englobar varias, pero sí hablar también sobre lo que nos toca como organización. Estamos hablando de democratizar la herramienta que creamos para llevar las demandas de la gente a las instituciones, ¿no? O sea, había no sé si se ha mencionado aquí o allí, pero algo así como una crisis o un proceso de cambio de Podemos. Yo creo que esto no tiene que verse de manera, o sea, no es una tragedia que Podemos se replantea ahora mismo cómo se democratiza, sino que es algo necesario y es algo lógico cuando partimos de un ciclo nuevo en la política española al menos. Cuando decimos lo de construir un movimiento popular, no decimos que renunciemos a ganar elecciones, hemos venido aquí a ganar. Y yo creo que eso también es una apuesta bastante valiente por parte de Podemos, el hecho de no estamos aquí para ser un partido más, estamos aquí para gobernar. Y desde el primer día vamos con ese planteamiento. Y eso es arriesgado, y eso tiene riesgos, y eso tiene, bueno, pues lo que hemos venido diciendo, no me quiero repetir mucho, pero la voluntad de ganar y no ser una fuerza residual siempre ha estado desde el inicio y tiene que estar. Por eso tenemos que hablar de los problemas que tiene la gente, por eso tenemos que empezar a poner encima de la mesa, que lo hacemos allí donde estamos, digamos, ponemos en la agenda los temas que le preocupan a la gente y de hecho en algunos sitios, en muchísimos me atrevería a decir, se consigue marcar esta agenda, ¿no? Eso quiere decir, se consigue que el resto de partidos y el resto de colectivos hablen de los problemas que tiene la gente. Bueno, no me enrollo demasiado con esto, yo sí quería decir también sobre la cuestión de los liderazgos, pues igual. O sea, los liderazgos yo creo que tienen que estar al servicio de los retos políticos que afronta la organización. Es decir, ahora sí decimos que yo creo que es necesario el liderazgo, por supuesto. No concibo Podemos sin que haya un liderazgo, pero ahora, bien, un liderazgo plural, un liderazgo feminista y un liderazgo bastante más parecido a la organización que queremos, de lo que debe ser una cosa, pues, no sé si autoritaria o testosterónica, pero por favor, más feminista y necesaria, sí. Pero como digo, el liderazgo, como todo lo que tiene que ver con cómo se organiza la organización, al servicio de los objetivos políticos que tenemos. Cuando decimos lo de la máquina de guerra electoral era porque teníamos un ciclo delante que tenía 3 elecciones seguidas en pocos meses. Entonces no daba tiempo a construir organización, teníamos que construir la máquina.
Ahora sí, ahora creemos que aunque vengan elecciones tenemos un poquito más de tiempo para otra cosa que decimos mucho, que es ganar antes de ganar y ser dirigente antes que gobernante. Es decir, ganar antes que ganar es que la gente cuando, o así lo entiendo yo al menos, que la gente cuando piense en que si tiene un problema, a dónde voy, cuál puede ser un sitio donde me pueden ayudar, sé que en mi barrio o en mi municipio tengo a gente que se llama de Podemos o se llama de otra manera, eso es lo de menos, que me puede dar soluciones y que es útil para los problemas. Eso es ganar antes de ganar. Y ser dirigente antes que gobernante es lo que decíamos antes, es ser líder. O sea, muchas veces tenemos dirigentes bueno, al revés, que tenemos gobernantes que no son dirigentes. O sea, para mí Rajoy no es ningún líder, aunque sea gobernante, ¿no? Entonces, un poco plantear que los liderazgos no son per se, sino en función de contextos y retos que tiene la organización, y que es ahora cuando creemos que necesitamos una organización más democrática, más centralizada, más plural, cuando algunas defendemos un liderazgo de otro tipo, que es, por no repetirme mucho, un liderazgo que sea más parecido a Ada. Y luego, por resaltar también otra cosa que se ha dicho y acabo, es bueno, lo he dicho un poco antes, los militantes de Podemos, creo también que debemos ser conscientes de que no somos tanto militantes de Podemos, sino militantes del cambio. Es decir, la herramienta es útil, o sea, la herramienta vale en tanto que es útil, no en tanto si se llama Podemos o se llama de otra manera. Por eso decíamos que las candidaturas de Unidad Popular en muchos sitios se nutren de experiencias que venían de antes, otras no, otras nacen cuando irrumpe Podemos, pero que digamos que la nomenclatura y la estructura interna no es la principal preocupación que tiene Podemos. Podemos quiere ganar, Podemos quiere cambiar la vida de la gente y para eso tiene que ajustarse a determinados ciclos y momentos políticos distintos. Para la traducción, ¿no? Para no romper la traducción. Muy rápidamente, sobre el tema del liderazgo también, ¿no? Porque ha sido un tema que ha salido. Yo creo que el Ada evidentemente representa un tipo de liderazgo. Ahora está embarazada de 6 meses. Por lo tanto, va a ser madre mientras sea alcalde a finales de abril. Bueno, esto genera una dinámica, digamos, muy distinta de la forma de entender la política, porque, por ejemplo, no se entiende ninguna reunión en la cual no haya niños, por ejemplo, ¿no? Reuniones políticas, o sea, siempre hay espacios para niños y se habla mucho, digamos, de un tipo de liderazgo más en red, que decía él, ¿no? El liderazgo en red, ¿qué quiere decir? La capacidad de, primero, aceptar la interdependencia como algo necesario. Tú no puedes hacer de freerider, no puedes ir por tu cuenta. Tienes que estar constantemente trabajando, ¿no? En el interior, aceptando esa interdependencia. Y otra cosa que tiene que trabajar en red es que tú no puedes trabajar desde la jerarquía, porque tú dependes de los demás. Yo creo que esos elementos creo que son claves, ¿no? Y por eso se insiste mucho en la feminización como un aspecto que rompe con la tradición jerárquica, autoritaria, verticalista, ¿no? que de alguna manera conocemos más, ¿no? El tema digamos, por lo tanto podríamos decir también, hay una frase de Henry Mintzberg, ¿no? Un autor de management bastante importante canadiense, que habla del paso de la leadership a la communityship, ¿no? Pues estaríamos trabajando con una idea también de communityship. ¿Y qué quiere decir communityship? Quiere decir digamos, reforzar los liderazgos desde la comunidad. Una cosa que era importante en la plataforma de afectados por la hipoteca, que creo que es interesante, es que cuando un afectado por la hipoteca llegaba a la plataforma, no se encontraba un experto que le decía, dime cuál es tu problema que nosotros te lo vamos a resolver, sino que le recibía a alguien que era también una persona que había tenido el mismo problema y le decía, tú tienes que convertirte en activista porque juntos vamos a resolver el problema. Aquí no somos una ONG que resuelve el problema, somos un movimiento de activistas. Y eso es una idea, digamos, de reforzar el liderazgo colectivo, que creo que es muy importante. Sobre el tema de Cataluña que comentabas, es cierto, Cataluña es un debate en el interior, ¿no? La independencia de Cataluña es un debate en el interior también de Barcelona en Comú y de Cataluña en Comú.
no es exactamente que fuera antes del 15M, digamos, el gran movimiento popular en relación a la independencia empieza en 2012, ¿no? Un año después, pero tiene una base popular, como dices tú, muy importante. Este es un tema que genera contradicciones en el interior de Barcelona en Comú y es un tema en discusión y en debate permanentemente. ¿Cuál es el punto en el que, y esto entronca con lo que decía él sobre el poder, cuál es el punto en el que estamos todos de acuerdo? En que Barcelona en Comú, Cataluña en Comú, es soberanista. Soberanista porque reivindica las soberanías. La soberanía del agua, de la energía tecnológica, la soberanía de la vida, es decir, la idea de las soberanías como en relación con los enjeux, ¿no? Con los retos que están planteados. Y desde el punto de vista de capacidad de decisión popular sobre estos temas. Y también necesitamos soberanía, es decir, necesitamos que se nos reconozca como pueblo, porque tenemos derecho a decidir, ¿no? Y ese reconocimiento implica, como empieza la Constitución americana, aceptando que hay un we, ¿no? Que hay un nosotros que tenemos derecho a decidir. Y por lo tanto estamos en ese tema. Y acabo, yo creo que es muy importante, en relación también a lo que decía Patrick, nosotros, digamos, yo pienso que trabajamos con una concepción de lo público que no se agota en lo institucional. Lo público es la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes, con las instituciones, pero no solo desde las instituciones. Uno de los objetivos que siempre se está discutiendo en Barcelona Comú es cómo reforzamos lo colectivo, lo público, para cuando no estemos. Yo creo que este es un elemento central, es decir, cómo se refuerza lo colectivo, lo público, lo social, ¿no? Esa capacidad de respuesta colectiva para que sea más autónoma de las instituciones. Y eso quiere decir construir, ¿no? Construir comunidad, construir gestión comunitaria, construir alianzas y implica, de alguna manera también, aceptar que tu papel es menos protagónico en ese papel, ¿no? Y ese es un elemento que al final resulta que es más resiliente para lo público que solo confiar en lo estatal o institucional. Merci. Trois ou quatre remarques. La première, c'est, je rejoins ce que vous avez dit, excusez-nous, on vous voit très mal, sur la question des enjeux par rapport au pouvoir. Et je trouve que là, quand même, la question clé qui nous est tous posée dans le travail qu'on peut mener, que ce soit d'ailleurs du côté institutionnel comme du côté non institutionnel, c'est par rapport aux défis qui nous sont posés, aux enjeux qui sont posés, et sur les projets et les visions, la vision politique que l'on porte. Je le dis parce que c'est une deuxième remarque, et je rejoins ce que vous disiez aussi. L'opposition fondamentale, c'est quand même pas entre l'élite et le peuple. Je suis de quel côté, moi, qui est arrivé en retard parce que j'ai été faire mes courses à Carrefour? Du côté de l'élite ou du côté du peuple? Pas des deux. Et tous ces élus municipaux que vous évoquiez, ils font partie du peuple. Mais quel peuple? Voilà. Quelle vision? Parce que le peuple, il est composite aussi. Dans le peuple, il y a des fiefs-réacs. Il y a des gens qui ne veulent rien changer. Et la question, finalement, pour moi, elle est de rappeler, effectivement, quels sont les enjeux et comment la société, aujourd'hui, se clive. Et pour moi, le clivage fondamental, c'est entre, d'un côté, ceux qui veulent encore plus d'exclusion, encore plus de ségrégation, encore plus d'inégalité, et ceux qui veulent encore plus d'inclusion, d'égalité et de vivre ensemble. Et puis la dernière remarque, c'est attention à la démocratie. La démocratie, c'est pas un but, c'est un outil. Je le dis d'autant plus que beaucoup d'élus aujourd'hui en France, profondément réactionnaires, qui ne veulent rien changer au système et qui veulent même l'aggraver, s'appuient sur la démocratie participative. En gros, c'est « moi je voudrais bien des immigrés, mais ma population n'en veut pas ». Moi, je veux bien du logement social, mais quand j'en propose, eh bien, il y a des collectifs citoyens qui se mettent en place pour ne pas... Donc, il y a des incontournables et il y a des choses non négociables quand on fait de la politique, quand on fait de la politique progressiste. Et la toute dernière chose, c'est pour revenir, et ce sera ma conclusion, au titre de nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes.
je ne me retrouve pas là-dedans. Moi, je veux que nos rêves, et je me mets dedans, rentrent dans les urnes. Voilà. On va terminer sur ce nouveau slogan, en remerciant à nouveau tous nos intervenants et en vous remerciant aussi pour votre participation, pour être resté jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de ramener les casques pour la traduction. Et Loïc veut rajouter quelque chose. Non, mais je voudrais qu'on vous applaudisse quand même pour à la fois cette table ronde qui était vraiment à la hauteur, largement à la hauteur de ce colloque, et puis pour ce qui se fait en Espagne. Non, je voulais vous inviter à venir. Bon, demain, le programme du matin est un programme intéressant, mais au cas où vous voudriez faire la grasse matinée, l'après-midi, il y aura vraiment un temps de travail à partir des restitutions des différents ateliers qui vont être faits. On voudrait, alors on répond à l'appel de Tristan d'un certain point de vue, alors pas aussi ciblé sur les municipales, pas avec un rendez-vous, mais comment travailler ensemble à partir de la matière qu'on a fait surgir, explorer, inventorier tout au long de ce colloque. Alors ça pourrait être un manifeste, mais ça peut être autre chose. Soyez pas effrayés par le terme de manifeste, c'est un prétexte, c'est un nom de code, hein, le manifeste. Donc on aura ce temps de travail. En fin d'après-midi, on sera tous bien entamés, mais ça peut être intéressant. Voilà, merci encore.